con el gabinete. Y así, Claro. y así lo dijo Benny Gantz en su momento. Entonces, si nos ponemos a analizar cuál es realmente el impacto, cuál es realmente el aporte, cuál es realmente la misión que tiene un partido que no es parte de este gobierno, con entrar y, digamos, hacer algo desde adentro, si no tiene la capacidad, si finalmente los presupuestos de todos los ministerios lo están administrando las mismas personas que antes del 7 de octubre y con el mismo método, la misma receta previa al 7 de octubre. Incluso hubo presupuestos, como por ejemplo el de la ministra Struck, que se les entregó posterior al 7 de octubre con centenas, ni siquiera estamos hablando de decenas, centenas de millones de shekels para cumplir con los acuerdos de coalición, que no tiene que ver con las necesidades del país hoy. Entonces, la conclusión, para no hacer tanto preámbulo, es no hay un objetivo real, no hay una solución, no presenta ningún tipo de beneficio al país el hecho de que, por ejemplo, si hubiese entrado Yesh Atid conjunto a estos partidos, y se demostró así. O sea, terminó Gideon Sa'ar saliendo del gobierno antes que Benny Gantz, hizo menos ruido porque su participación fue menos relevante, seamos sinceros, y Benny Gantz termina saliendo bajo las mismas premisas. O sea, no pudimos hacer lo que queríamos hacer, no tenemos la capacidad de influencia dentro, no hay ninguna razón para que nosotros sigamos dándole números a un gobierno fallido. Gabriel, bueno, buenas tardes, te saluda Jessy. Quería preguntarte, ¿cómo evaluás vos justamente lo que dijiste recién, el tema del aporte que hicieron Benny Gantz y Gadi Eisenkot al gabinete de guerra, si es que te parece que hicieron, qué es lo que pudieron aportar o no? Me parece que en los primeros meses de guerra yo creo que todo ciudadano israelí va a estar de acuerdo en que, claro, era necesario que hubiese gente con experiencia guiando o dando opinión o aconsejando decisión finalmente, porque evidentemente Gantz con su cantidad de escaños dentro de un gobierno así está en una minoría absoluta. Pero de todas formas, por lo menos a nosotros, tanto desde el punto de vista partidista como desde el punto de vista de cualquier ciudadano israelí, nos daba mucha más confianza que estuviese Benny Gantz y Gadi Eisenkot en el gabinete a que no estuviesen en el comienzo, digamos, de la guerra, ¿cierto? Pasados los meses ya pierde el propósito, como de todas las características de esta guerra. Estamos hablando de 8 meses donde lamentablemente no se han cumplido los objetivos. Estamos en junio, estamos a 16 de junio, y recuerdo muy bien cuando en abril decía el primer ministro que estamos al borde de una total victoria. ¿Ustedes consideran que estamos al borde de una total victoria ya pasados 2 meses desde la última vez que lo dijo? Para Yo vos, creo que Gaby, no. ¿los objetivos son cumplibles? ¿Eliminar a Hamas y traer a todos los secuestrados? Yo creo que es posible traer a más secuestrados de vuelta a casa a través de un acuerdo. Creo que es posible disminuir aún más la capacidad militar de Hamas y tomar acciones que creen un ambiente de prevención para dentro de su capacidad política de gobierno dentro de Gaza. Ahora, yo no soy un experto militar, no me las voy a dar de eso tampoco, pero creo que como todo ciudadano israelí hemos aprendido, vamos aprendiendo, ¿cierto?, distintos tipos de cosas en este mundo de guerra y de boicots y de acciones legales internacionales, ¿cierto? Y creo que existen, sí, acciones que se pueden tomar todavía, que se están tomando a nivel militar dentro de la Franja de Gaza, específicamente en los sectores sur, en el sector de Rafah, ¿cierto? Pero dejemos esas competencias a quienes saben del tema, a quienes han manejado el tema hasta ahora y en quienes ponemos nuestra confianza de protegernos, que es el ejército y las fuerzas de seguridad y los equipos de inteligencia del país, ¿cierto? A nivel político, la cosa es bastante más inestable, ¿cierto? O sea, todos sabemos del acuerdo que presentó el presidente Biden a nombre del Estado de Israel. También hay una cosa que yo creo que se habla poco cuando se habla de este acuerdo. Me tocó, bueno, no me tocó, sino que estuve en varias manifestaciones en Kikara Hatufim, en la Plaza de los Secuestrados, y una de las cosas que más me llamó la atención es que desde el mismo escenario, cuando se habla del acuerdo, posterior, digamos, a la presentación de Biden, se habla del acuerdo Netanyahu. El nombre del acuerdo que se le dio popularmente es el acuerdo Netanyahu.
Entonces, valga una redundancia tremenda, lo que estamos pidiendo, que la mayoría de la población israelí, según las encuestas, es que el Estado, que el gobierno, apoye la propuesta hecha Del por el mismo gobierno. primer ministro. Claro. Yo te quiero llevar a este tema de las encuestas y de los pedidos de elecciones. La salida de Gantz traería, según Lapid había dicho varias veces, no hay manifestaciones masivas porque Gantz todavía está en el gobierno. Quiero que me digas si vos pensás que ahora vamos a empezar a ver manifestaciones masivas, pero quiero que me hables de algo que sucedió el jueves, porque también la oposición entiendo que se va reorganizando. El jueves tuiteó Bennett a un año, a un año creo que fue de... Sí, 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 2 años, desde que 2 asumió. años. Claro, 2 años desde que asumió. Asumió como primer ministro, claro. Y déjame que te diga que hubo un jueguito ahí porque Lapid retuitea y pone las mismas palabras que Bennett. ¿Eso significa que Lapid y Bennett irían juntos o van a hacer campaña juntos? Es muy temprano para asumir todo ese tipo de cosas. Hoy día tenemos misiones más relevantes que son las que guían nuestro día a día y son varias, ¿no? Uno es seguir luchando por el retorno de todos los secuestrados, apoyar a nuestros soldados, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros padres que están defendiéndonos en Gaza y en el norte, no olvidar el norte. Tenemos que recuperar el norte y el sur del país y tenemos que cambiar este gobierno. Tenemos que cambiar este gobierno con la fórmula que sea. Y eso quiere decir, incluso, mira lo que voy a decir, porque ya Yair Lapid lo ha dicho varias veces ya. Yair Lapid le ofreció a Netanyahu un colchón en el caso de que quiera cambiar la configuración del gobierno y de esa forma asegurar un acuerdo con Hamas para liberar a los secuestrados y darle un término a la guerra. Y eso viene desde el mes de noviembre. El mes de noviembre ya Lapid le ofrece esto a Netanyahu y sigue la oferta ahí. Hay un tema obviamente de confianzas políticas, etcétera, pero estamos hablando de Yair Lapid y no de Benjamin Netanyahu. Hay un historial muy diferente en cuanto a las promesas rotas de uno y otro. Pero de todas formas, ¿eso cambiaría la configuración del gobierno? Sí. Y de todas formas, como vemos que esto no está avanzando desde parte del gobierno, de parte de Netanyahu específicamente, la opción que nos queda como ciudadanía es avanzar en cambiar este gobierno. Y en ese sentido la oposición, tanto Yair Lapid como Víctor Lieberman, Gideon Sa'ar, se han sentado ya hace un par de semanas a conversar el tema y a plantear lineamientos para avanzar en ese sentido, estrategias para poder derrocar este gobierno y que asuma un gobierno coherente. Y en eso Benny Gantz esperamos que se sume. Todavía no han habido señales directas de que sí lo va a hacer, pero por un tema de lógica debiese hacerlo. Gabriela, a la luz de todo esto que estás contando recién, que es muy interesante lo que decís, ¿cómo evalúan el hecho de las encuestas que salieron la semana pasada, que Lapid va creciendo en las encuestas en detrimento de que Gantz y Eisenkot van bajando las encuestas? ¿Cómo es evaluado esto en el marco de lo que venías diciendo recién? Mira, las encuestas, bueno, creo que cada vez que hemos conversado hemos hablado de la encuesta y la respuesta va a seguir siendo la misma. Mientras no haya un periodo de elecciones, hablar de encuestas puede pasar cualquier cosa, ustedes mismos lo decían. Puede que Bennett decida volver a la política y ya hay una reconfiguración de la repartición de escaños, entonces puede pasar cualquier cosa. Han habido rumores incluso de que Kahlon quería volver y también habría una reestructuración de división de escaños, entonces no podemos saber realmente si es una tendencia o no es una tendencia. Lo que importa ahora es seguir trabajando por los objetivos que son abiertos, son claros y son compartidos por la mayoría de la población israelí. Y en ese sentido creo que estamos obligados, no sé cuánto tiempo nos va quedando, pero yo creo que es muy importante hablar de la ley de reclutamiento. Justamente sobre eso te quería preguntar, porque ayer habló Lapid en la manifestación y quería leerla textual porque realmente es muy fuerte. Habló sobre la sonrisa de Netanyahu al salir de luego de esta votación de la ley de enrolamiento y dijo: esa sonrisa enterrará su carrera política, esa sonrisa lo va a sacar de nuestras vidas, no quedará nada detrás de él, no hará ninguna plaza en su nombre ni ninguna escuela, no habrá fuente que tenga el nombre de Benjamin Netanyahu, solo esa sonrisa repugnante es lo que va a quedar de él. Sal de nuestras vidas, vete, dijo Lapid sobre Netanyahu, sobre esa sonrisa.
¿Por qué pensás que la PIDE toma esta bandera de una forma tan fuerte, la ley de reclutamiento? Porque la PIDE es un ciudadano israelí, partiendo por eso, y no fue solamente la PIDE el que opina de esta forma, sino que he tenido la oportunidad de hablar con varios miembros de la Knesset que estuvieron en la votación y que vieron la misma imagen, teniendo la información, porque hay que entender que los miembros de la Knesset reciben la información un poquito antes que nosotros, no demasiado tiempo antes, pero sí un poquito antes que nosotros. Y en el momento que se estaba votando para posponer y para adelantar ¿cómo se llama? ¿Cómo se vendría diciendo el TOR? La evasión o la exención de servicio militar a los sectores Haredim de 26 a 21 años, rebajarlo. ¿Okay? O sea, un chico de 21 años ya estaría exento completamente de prestar servicio a las Fuerzas de Defensa de Israel. En el momento que están aprobando esto en conciencia de todo el país, de que necesitamos más soldados, de que estamos en una guerra hoy día directamente a dos frentes, de que el mismo ejército te dice necesitamos más gente, y los miembros de la Knesset ya sabían de la muerte de 4 soldados en la Franja de Gaza solamente horas antes. Netanyahu sabía que esos 4 chicos habían muerto y esos 4 chicos no tuvieron esa opción de exención del ejército. Ellos fueron a defender a su país y murieron haciéndolo solamente horas antes. Todos sabían. Los 120 Javerei Knesset sabían. Yoav Gallant sabía y votó en contra. Pero la sonrisa de Netanyahu en ese momento, sabiendo que habían muerto soldados y que él estaba aprobando y apoyando un proyecto de ley que hace daño a los objetivos del ejército y a los objetivos de la defensa del país, es muy triste. Ahora, muy triste déjame que te haga de cuenta que estamos en una entrevista del Canal 14. Por un segundo. Un segundo. Y yo digo, con un discurso así, ¿puede Netanyahu confiar en que Lapid va a entrar al gobierno y lo va a mantener como primer ministro por lo menos por un tiempo, para que no tenga que ir a elecciones y así hace el tratado por los secuestrados? Yo creo que hay fines mayores. O sea, para la PIDE evidentemente para todos sería un costo muy grande entrar a un gobierno con Benjamín Netanyahu. O sea, claro, son años y años y ya una década de oposición a las políticas de Netanyahu, que estaríamos dispuestas a meternos al bolsillo solamente por avanzar en devolver a los 120 secuestrados, ya 119 por lo menos, o sea, 120 contando los cuerpos. Lamentablemente ayer nos enteramos de la muerte de otro más, que jamás, entiendo, subió un video, de traerlos a casa. O sea, esa es la prioridad, más allá del fin político. O sea, hay que pensar el nivel de sacrificio que hace también un partido de estas características, que está dispuesto a decir, me siento con quien... con mi archienemigo político, con tal de lograr este objetivo. Y en el sentido de que también Lapid, si vemos su historial de compromisos políticos, no podríamos decir que no los ha cumplido. Ahora, tampoco hay que entender también que la figura de Netanyahu no va a aceptar esto tan simplemente, a no ser que se encuentre realmente en una situación sin salida. Y ahí te quiero preguntar la última pregunta, porque nos quedan un par de minutos, por lo menos de mi parte. Vos decías, hay que tratar de derrocar este gobierno. Yo entiendo que eso es ponerlo a Netanyahu en una situación sin salida. Pero, ¿a qué te referís cuando decís hay que tratar de hacerlo? Y quiero que me digas, Netanyahu dice, de nuevo, si yo fuera periodista de Canal 14, te digo, bueno, mirá, es momento de ir a elecciones. Quisiera que me digas eso. ¿Qué pensás vos? A ver, estamos en una situación crítica donde el norte del país no existe, donde tienes parlamentarios amenazando con renunciar al gobierno, pero solamente cuando se les toca a su sector, en el concepto de los partidos ultrarreligiosos, por ejemplo. Tienes a facciones extremistas hablando locuras al extranjero y generando una situación insostenible para las comunidades judías en el extranjero. Todos los niveles de alarma están encendidos.
No tenemos norte, no tenemos sur, no hay solución para los estudiantes. En el norte, ¿qué pasa en septiembre? Nadie sabe si van a haber clases, no van a haber clases. Los sistemas de educación para los mefunín, para la gente que ha sido evacuada del norte y del sur, no están funcionando, porque no están funcionando, es así. Estamos hablando de un gobierno que plantea como un máximo logro el haber pagado hoteles para la gente que no tiene hogar hoy día. O sea, ese es el máximo logro que ellos asumen. Ni siquiera es que nosotros les digamos como en forma de ataque desde la oposición, digamos, esto es lo único que han hecho. No, ellos mismos es lo único que dicen que han hecho bien. Entonces, es un gobierno fallido en todo sentido. Y cuando digo que hay una necesidad de cambiar el gobierno, a lo que me refiero es que tiene que entrar gente con capacidad de administrar los presupuestos, con capacidad de administrar los ministerios, con capacidad de administrar las finanzas del país. O sea, hace unos minutos ustedes mismos lo decían. Hay empresas que incluso están yéndose a Estados Unidos, que se están yendo a otros lugares. ¿Quién quiere invertir en un país en guerra sin tener ninguna, digamos, ninguna visualización de término? Porque aquí, como les decía al principio, en abril estábamos en la esquina de la victoria completa. Hoy día no sabemos si esto va a durar 3 meses más, 5 meses más, 1 año más, no sabemos. Realmente no tenemos nada que nos diga esto va a terminar ahora pronto. Bien, lamentablemente. Bueno. ¿Y pensás que esto, porque estaba viendo ahí un comentario que nos ponía una persona en el YouTube y decía... ¿Pensás que esto está bien hacerlo en el medio de la guerra? Las personas tenían ahí un par de dudas en ese sentido. Tenemos 1 minutito para la respuesta. Sí, a ver, en términos prácticos de cómo se realizan unas elecciones, ya tuvimos elecciones municipales que se realizaron sin problema en todo el país, incluso votaron los soldados desde la Franja de Gaza de acuerdo a las elecciones municipales de donde viven, ¿ok? Entonces, a nivel práctico se puede realizar. A nivel de, digamos, de cambio de gobierno, ningún cambio de gobierno en Israel es inmediato. O sea, sabemos mejor que nadie todo lo que toma y todo el tiempo que demora cambiar un gobierno por otro y la resolución de las elecciones finalmente, etc. Pero si vemos lo que está ocurriendo ahora, estamos en un periodo en que no hay ninguna vía de salvar las cosas más importantes. No tenemos Asbará, no tenemos ningún tipo de trabajo de diplomacia externa importante. Vimos los videos que sacó el Ministerio de Exteriores con la música flamenco, ¿cierto? Me imagino que más de alguno de ustedes lo vio. Sí. No hay una estrategia real. El norte, nadie sabe qué va a pasar con él. La gente se siente abandonada. Los mismos evacuados no tienen no vislumbran un paso, un objetivo hacia dónde vamos. Tiene que entrar gente coherente, gente, digamos, capaz a administrar la crisis. Esa es la única opción. ¿Qué pasa en una empresa? Cuando la empresa no está funcionando bien, tú traes un equipo externo, un equipo nuevo para administrar la crisis y salvar la empresa. Eso es lo mismo que hay que hacer acá. Bueno, Gaby, te agradecemos, nos quedamos sin tiempo. Nada, seguiremos hablando la próxima. Te mando un abrazo. Dale, igualmente. Gracias, chao. Bien, nosotros ya nos vamos. Sí. Así que repetí, Jessy, ¿a dónde la gente nos puede ver? Sí, nos pueden ver en YouTube como can.reca.official con .f. Está la lista del programa, de las entrevistas y de los 76 años del Estado de Israel. Nosotros nos vamos, nos reencontramos mañana a las 9 de la mañana. Vamos a tener un pequeño informativo solamente por Facebook. Y a las 2 de la tarde, como siempre, aquí por YouTube, pueden ver lo más importante de las noticias de Israel, Medio Oriente y del mundo judío. Chao, hasta mañana. Chao.